Hola, hola, ¿qué tal, amada iglesia y amigos que están viendo esta transmisión? No sé, en qué tiempo nos estés viendo o a qué hora del día, así que espero que te encuentres muy bien, que Dios te bendiga y para mí es un gusto, como siempre, compartir con ustedes este tiempo. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir estudiando Mateo en esta ocasión el capítulo número 13, donde Jesús nos muestra un poco del reino, o más bien los secretos, como aquí lo dice, ¿no? Del reino de los cielos. Desde el capítulo 11 vemos que Jesús nos está enseñando esto y recordando las bienaventuranzas. Él nos está enseñando de manera teórica, pero después vemos que Él empieza a vivir y a enseñarnos con su vida misma cómo es que se vive el reino aquí en la tierra. Y llegamos hasta al capítulo 13, y en este capítulo es donde encontramos 7 parábolas donde Jesús hace esta comparación de estas historias con lo del reino. Y me gustaría leer antes de continuar Mateo 13, versos 34 y 35. Y me encanta como dice aquí, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. Entonces yo quiero invitarte que cada que leas una parábola, no la leas como de, ay, no la entiendo, y la pases, sino yo te invito a que cada que te topes con una parábola o cada que te encuentres en un servicio, quizás de domingo o de estudio, donde vas a ver alguna de estas parábolas, yo te invito a que no te desanimes, porque ciertamente dentro de ellas a lo mejor son muy cortas, las historias son muy cortas, o estas comparaciones son cortas, pero dentro de ellas traen mucha riqueza de los secretos del reino, y el Espíritu Santo es el único que va a poder revelarnos. Entonces yo te animo a que veas las parábolas de una manera diferente de ahora en adelante. Y bueno, sin más, vamos a orar y vamos a dar gracias porque su Espíritu es el que nos revela la verdad, es el que nos revela los secretos, y porque se nos ha dado a nosotros esa gracia, ese privilegio de poder entender la palabra de Dios, porque hay gente que no la quiere leer porque dice, no, yo no entiendo ese libro tan grande, no sé, y ni siquiera tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y tiene todo que ver con el ser humano. Entonces el único que puede revelar esto y el único que nos puede revelar estos secretos es el Espíritu Santo, y yo creo que es motivo de agradecimiento. Y vamos a orar. Espíritu Santo, te damos muchas gracias porque tú eres en nosotros, tú eres ese regalo que se nos fue dado. Gracias porque habitas en nosotros y nos muestras los secretos de Jesús y los secretos del Padre. Gracias porque nos muestras cómo es el reino de los cielos. Te pido que abras nuestro entendimiento para que esta palabra no sea robada, y que así como Jesús sembró en los discípulos y los discípulos sembraron en más personas la semilla del reino, así nosotros podamos ser sembradores también. Te pido que seas tú en este tiempo. Háblanos, queremos escucharte, estamos dispuestos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, gracias Dios. Vamos a empezar. Y me gustaría empezar por definir el significado de la palabra parábola, y yo busqué varios significados, es casi lo mismo, pero me gustaría darte estos dos que encontré. Y número 1, la parábola se refiere a la comparación de historias o relatos terrenales con relatos espirituales o sobrenaturales. Este método rápidamente despierta el interés de la persona que está escuchando debido a ese toque sobrenatural y de misterio. La segunda es, una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Es una historia terrenal con significado celestial. Y vemos esto, notamos que hay como un punto en el que Jesús dice, no, yo creo que hay que cambiar el sistema de enseñanza. Mateo 13 dice que Jesús sale y él empieza, la gente se acerca y él empieza a enseñar. Y la forma en que él empieza a enseñar es totalmente diferente a lo que él estaba enseñando, anteriormente. Y él empieza a enseñar por parábolas, y los discípulos se quedan así como de, esta no es la forma habitual de enseñar de Jesús, ¿por qué está haciendo esto, no? Y entonces se lo llevan como aparte y le dicen, oye Jesús, ¿por qué es que cambiaste tu método de enseñanza? O sea, ¿qué hay
qué hay dentro de esto, ¿no? Y por eso es que sabemos que anteriormente Jesús no lo había hecho así. Entonces podemos ver que a sus discípulos les extrañó. Y yo creo que esta pregunta que se hicieron los discípulos también podríamos hacérnosla nosotros en este momento. Es como de ¿por qué? O sea, sí es cierto, ¿no? A lo mejor ya nos pusimos a pensar de, es verdad, Jesús anterior a este capítulo no estaba enseñando por parábolas, pero ¿qué es lo que detonó o qué fue lo que provocó este cambio de enseñanza en Jesús? Y Jesús es tan bueno porque Él les explica a sus discípulos. Él no les dice, ay, no, pues nada más porque quise, ¿no? Es bueno y Él es paciente y Él quiere enseñarnos. Creo que es algo que debemos de aprender. Siempre Jesús responde de manera acertada y de manera con amor y gracia hacia nosotros cuando le preguntamos algo. Y entonces estos discípulos le dicen, oye Jesús, ¿por qué les estás enseñando y por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dice lo siguiente: a ustedes yo les permito conocer, esto está en Mateo 13, 11, 15. A ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de parábolas. Así por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, no entenderán nada. Así se cumple con ellas lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver, se tapa los oídos para no oír. Si hicieran lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiarían su manera de vivir, y yo los salvaría. Entonces, en resumen, Jesús explica a sus discípulos que sus parábolas o el método de enseñar por medio de parábolas tenía dos propósitos. Número uno era revelar la verdad a quienes querían conocerla, pero los que no, ese es el segundo propósito que tenían las parábolas de Jesús, era ocultar la verdad de los que eran indiferentes a esta. Y podemos ver claramente esto en los fariseos y en los maestros de la ley. Siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? Pero a veces nosotros somos como ellos. No es como señalar, los maestros re malos, ¿no? Los fariseos re malos. Pero a veces nosotros somos así y es momento como de examinar nuestra vida. Pero porque Jesús venía haciendo milagros y ellos no querían ver los milagros que Jesús hacía, sino en cambio le pedían, haz un milagro para que veamos si tú eres realmente el Mesías, ¿no? O Jesús enseñaba algo y ellos decían, no, como que eso no va con nuestras leyes, ¿no? Ellos no querían ver realmente, ¿no? Ellos no querían escuchar. Estaba Jesús revelando directamente, sin filtros, los secretos de los cielos, y estaban estas personas que no valoraban, que eran indiferentes a estos secretos. Y entonces Jesús decide cambiar su método de enseñanza, ¿no? Así los secretos estarían a la orden del día para quienes quisieran saber más acerca de la verdad y conocerla, pero iban a estar ocultos para los que no le tomaran importancia. Entonces, ¿dónde es que vemos esto como lo que detona que Jesús cambie su manera de enseñar? Y lo vemos en el capítulo anterior, Mateo 12. Esa historia no la vimos el jueves pasado o dependiendo del día que estés viendo este estudio. No vimos esa historia, vimos solamente una parte de Mateo capítulo 12, pero espero tú lo hayas leído en tu casa, perdón. Pero lo que nos habla este capítulo 12, verso 22 y 32, nos habla que Jesús sana a una persona que no podía ni hablar ni ver. Y esa persona estaba de esta forma porque ella tenía un demonio, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo sana y esa persona puede hablar y puede ver. Y entonces a la gente alrededor de este milagro, alrededor de Jesús, al ver este milagro, se empieza a preguntar, ¿será este el Mesías que Dios nos prometió para salvarnos? Y empieza a ver esta pregunta y esta conversación entre la gente que estaba ahí. Y dice el verso 24 del capítulo 12 que algunos de los fariseos que oyeron a la gente pensaron, Jesús libera a los demonios de la gente por Belcebú, el jefe de los demonios, porque él le da el poder para hacerlo. Y entonces Jesús siempre conoce nuestros pensamientos, ¿no? Es algo que tenemos que tener bien en claro, ¿no? Jesús mira lo que estamos pensando y él, conociendo estos pensamientos de los fariseos, él les dice, ¿no? Que cómo es posible que piensen así, porque si una ciudad porque los habitantes de un país se pelean contra ellos mismos, este país pues está destruido. Y les empieza a dar ejemplos de este tipo. A esto es a lo que se refería, diciéndole, no puede ser que Satanás luche contra él mismo, dándome la autoridad de sacar uno de sus demonios, ¿no? Y entonces hace esta pregunta, si ustedes dicen eso, entonces ¿quién les da el poder de liberar demonios, de echar fuera demonios a sus discípulos de ustedes? Y si ustedes me dicen,
que es Dios quien les da a ustedes ese poder, entonces lo que están acusándome a mí queda totalmente en evidencia de que están equivocados. Y una vez más, como que los maestros y los fariseos se quedaban sin nada que responder, ¿no? Se quedaban pensando. Entonces Jesús, bueno, sí, Dios a través de Jesús, les hace ver algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Y dice el verso 31 y 32, les aseguro que Dios perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan, aun si lo dicen en contra de mí, que soy el Hijo del Hombre. Dios perdonará, pero lo que Él no perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Esto no lo perdonará, ni ahora ni nunca. Y Jesús estaba liberando los endemoniados por medio del Espíritu Santo. Y que estos fariseos dijeran, eso que estás haciendo te lo está dando Belcebú, el príncipe de los demonios, era blasfemia, ¿no? Contra lo que él estaba haciendo, contra la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. Jesús se da cuenta del duro corazón y la ceguera espiritual de estos fariseos, ¿no? Y en respuesta a esto, él empieza a enseñar por parábolas. Como les decía, se da cuenta de que hay gente que no ve la importancia o que no le da el valor a los secretos del reino. Él estaba desnudando el reino enfrente de ellos. Y ellos decían, ¿ese es el reino? O sea, no te creo, es como que, ¿de verdad eso tenía un valor? ¿De verdad eso es un secreto? Yo creo que no, ¿no? Y creo que los secretos tienen un valor, ¿no? Si tú tienes un secreto, le tienes un valor, por tanto no se lo cuentas a cualquier persona, sea bueno o sea malo, ¿no? Tiene un valor. Pero cuando esta persona a la que tú le cuentas el secreto dice, ¿de verdad ese es tu secreto? Ay, creí que era algo más importante, ¿no? Es como de... O sea, tú quieres que esa persona atesore que le estás contando tu secreto, ¿no? O es como si cuando tú te pones a hablar con una persona y le estás contando algo que es súper increíble para ti y que es tan valioso para ti y es importante, disculpen, y esta persona empieza por acá a estar pajareando y está distraído, no te está haciendo caso, y entonces tú te das cuenta de que a esa persona no le interesa, ¿no? Y es como de, ok, si quieres después te cuento, ¿no? Y es así, es lo mismo, ¿no? Vemos a Pedro diciéndole, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vemos esto en los discípulos reconociendo quién es Jesús, ¿no? Y por ellos reconocer la verdad de Jesús, se les es revelada más verdad. Si Dios o si Jesús no hubiera visto interés en los discípulos, entonces él hubiera dicho, ¿sabes qué? Creo que no estás preparado para escuchar mis tesoros, para escuchar mis secretos, para escuchar lo valioso que es el reino, ¿no? Por eso es que Jesús empieza a hablar por parábolas, y él sabía que aún habiendo personas que tenían prejuicio en contra de sus enseñanzas, también había personas que considerarían las parábolas como algo realmente valioso. Sí, habrían personas que las considerarían como algo irrelevante o como una tontería o como una pérdida de tiempo, como de no entiendo, Jesús, mejor me voy porque hablas muy raro, ¿no? Pero también había personas que realmente buscaban la verdad y entenderían estas parábolas. Y una vez más, vuelvo y repito que el único que nos da el entendimiento y es por mera gracia es el Espíritu Santo. Y jamás debemos de sentirnos de, sí, yo sí entiendo, porque no es algo que tú hagas. El entender la Biblia no es algo que tú, por tu cerebro gigante, puedas hacerlo, sino es mera gracia de Dios. Y si se te ha dado la capacidad de entenderla, ¿por qué no explicarla de manera entendible a las personas que se les hace más difícil entender? Entonces sí, dice aquí Mateo 13:34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Me gustaría leer Juan 16:13, 14 y 15, porque esto mismo que pasaba con los discípulos, el que Jesús les explicara las parábolas que seguro ellos no entendían, es lo mismo que pasa ahora en nosotros como creyentes, ¿no? Y el que nos explica esas parábolas es el Espíritu Santo. Y ya. Y quiero leer Juan 16:13, 14 y 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esto es muy cierto, ¿no? Yo anteriormente me preguntaba, ¿cómo es que yo puedo entender qué es bueno y qué es malo? Y meramente lo entiendo por gracia de Dios y porque el Espíritu Santo es quien me revela lo que es bueno, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no?
Y yo me preguntaba cómo la gente no puede entenderlo. A veces uno, creyendo en Dios, se avergüenza de lo que es bueno, porque la gente de afuera lo bueno lo ve ahora malo, ¿no? Y lo que para ti es malo, ellos lo ven bueno y presumen de eso, ¿no? Y creen que están siendo la sensación del momento cuando están haciendo las cosas mal, ¿no? Pero no debe haber frustración en nuestra vida, porque el único que puede hacerles entender que eso está mal no somos nosotros. Sí, nosotros hablamos y plantamos la semilla y todo lo que vamos a hacer más adelante, pero el único que es capaz de cambiar el terreno donde cae esa semilla es el Espíritu Santo. Entonces yo creo que nuestra oración sería: Espíritu Santo, por favor, haz la obra en sus corazones. Permite que ellos puedan ver así como me has permitido ver a mí, ¿no? Entonces, sigamos. Jesús entendía, me gusta mucho esto porque dice: Jesús entendía que la verdad o los secretos del reino no son una dulce música para todos los oídos, simplemente porque hay aquellos que no tienen ni interés ni respeto por las cosas profundas de Dios. Y solo aquellos con una genuina hambre de Dios verían las parábolas como un vehículo de verdaderas verdades divinas. Las parábolas de Jesús contenían tanta verdad en muy pocas palabras. Para unos una parábola es una bendición, pero para otros una parábola es una declaración de juicio. Entonces, una vez más yo te animo a que veas de manera diferente las parábolas, porque realmente están cargadas de secretos. Vuelvo y digo lo que leímos al principio, donde dice que hablaré por medio de parábolas y revelaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que inició el mundo. ¿Entiendes cuánto secreto revelado está en estas parábolas? Y el Espíritu Santo está dispuesto a revelárnoslo. No es algo que está ahí y nunca vas a entendernos, sino que el Espíritu Santo está dispuesto a revelárnoslo. Ok, y entonces vamos a empezar con la primera parábola de este capítulo. Son demasiadas y la verdad yo quería haberlas abarcado todas. Quería dar una pequeña explicación de cada una, pero no pude. Entonces hoy solamente vamos a ver una y yo te invito a que tú puedas leer las demás en tu casa tranquilamente y puedas preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que quiere revelarte acerca del reino. Entonces vamos a empezar con la parábola número 1, que es la de el sembrador, y esta está en Mateo 13 del 1 al 9, y en Mateo 13 del 18 al 23 vemos la explicación de esta parábola. Jesús mismo es el que la explica y vemos algunos puntos importantes de esta parábola. El primer elemento importante es el sembrador. Y en ese momento que Jesús estaba hablando esta parábola, el sembrador era él. Y posteriormente sus discípulos, quienes serían los que sembrarían la palabra. Pero ahora el sembrador somos nosotros. Nosotros somos esos sembradores. El siguiente elemento es la semilla. Y la semilla es perfecta. Y es la palabra del reino de Dios. Y también vemos en dónde es que se siembra la semilla. Y aquí vemos que es en la tierra. Y lo que representa la tierra en esta parábola es el corazón. Y vemos que aquí se nos describen 4 tipos de corazones. El primero es el corazón o la tierra a lo largo del camino, o al lado del camino, me parece que dicen otras versiones. El corazón número 2 es la que está entre pedregales. Y el corazón número 3, o la tierra de este corazón, es la que está entre espinos. Y la número 4 es la tierra buena, o el buen corazón, ¿no? Entonces, vamos a empezar explicando cada uno de estos terrenos en donde cae la semilla, entendiendo que la semilla es la palabra de Dios y estos terrenos son los corazones de las personas, ¿no? En donde cae esta semilla, en donde cae la palabra del Señor. Entonces, Mateo 13, 18 y 19 dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y me gustaría empezar a definir cómo es esa tierra que está en el camino. Porque está diciendo que es la semilla que cayó junto o al lado del camino. No está diciendo que cayó en el camino, está diciendo que cayó al lado del camino. Pero me gustaría definir esta tierra de este camino del cual nos está hablando. Y este camino es un camino que habitualmente podemos ver tú y yo y las personas que estaban escuchando esta parábola en este momento. Es un camino muy transitado, ¿no? O sea, por eso hay un camino, ¿no? Porque por ahí es que se debe pasar. Y a causa de que la gente pasaba por encima de ese camino, ¿no? A causa de las pisadas
de la gente, de los pisoteos de la gente, la tierra de ese camino se había vuelto dura. Ajá. Entonces, cuando la semilla caía en este camino, no era aprovechada por la tierra. No había forma en que esta semilla echara raíces. Entonces, la semilla que tú quisieras plantar en ese lugar no sería mala. Lo malo sería ese pedazo de tierra que ha sido pisoteado por la gente. Y a veces hay gente así. Hay gente que por causa de los pisoteos de la vida, de las malas experiencias que han tenido, se han endurecido y han decidido no creer la verdad del evangelio a causa de esto. Y estas son las personas que están en ese camino. Esa es el terreno de personas que está, esos son los corazones que están en este camino. Y dice que la semilla cayó a un lado de este camino. Entonces dice aquí que se oye la palabra del reino, no se entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que está sembrado junto al camino. Hay personas que reciben la palabra, pero son del terreno que está junto al camino. Y esa gente que está en ese camino, hagan de cuenta que aquí está esta gente que está en el camino y aquí está la gente que recibe la palabra, que está cerca de esta gente. O sea, tengo que usar mis manos para que también mi cerebro lo capte y pueda explicárselos. Aquí está esta gente que está endurecida y aquí está la gente en la cual cayó la semilla, que está cerca de ellos. Y cuando esta gente es llena de alguna palabra de Dios, o tiene alguna experiencia con Dios, o recibe alguna palabra de parte de Dios, va y cuenta a esta gente la experiencia que ha tenido con Dios. Esta gente, por la incredulidad que tiene y la dureza de su corazón, empieza a hacer menos lo que esta persona ha recibido, hasta el punto de robar esa palabra que había recibido. Y ese es el ejemplo que quiero darte. Si tú tienes que pensar y tienes que ponerte a ver cerca de qué gente estás y qué es lo que están hablando a tu vida. Están robando esa semilla que fue plantada y puede ser robada fácilmente si, como dice aquí, no fue entendida. Puede ser que tú seas el primer cristiano o la primera persona que entrega su vida a Jesús de tu familia y tú llegas tan emocionado porque fuiste a una iglesia, el culto estuvo impresionante y tú sentiste una palabra de Dios a tu vida y entregaste tu vida a Cristo y llegas a tu casa y quieres contar esto a tu familia y tu familia ¿a poco ya te lavaron el cerebro? ¿Ya vas a ser monja? Solamente quieren tu dinero, es pura farsa la iglesia. Es más, si ni siquiera han visto a ese Dios, además, ¿a qué imagen van a adorar? No sé, pueden empezar a hablarte cosas así como de, ay, otra vez con lo mismo, ya... Eso ya pasó, ahorita no, eso es para cuando seas más grande. No sé, la verdad no tengo idea de qué ejemplos ponerte, pero a lo mejor estos ejemplos que yo te estoy diciendo son tan básicos, pero pueden hablarte de una forma más agresiva, de una forma más indiferente. No sé, tú solamente sabes cómo te han hablado. Y si tú te quedas ahí escuchando estas palabras, te aseguro que van a robar esa semilla que fue plantada en ti. Y puede que tú, por no haber entendido lo suficiente, porque claro, eres nuevo en esto, ellos pueden robar esa semilla. Tenemos que tener mucho cuidado y debemos ser astutos, debemos de estar despiertos, porque ¿sabes una cosa? Satanás es experto en embobar a la gente y en hacerla caer en sus trampas. Y más cuando una persona es un nuevo creyente y no sabe nada de Biblia y no sabe responder a los argumentos de estas personas que se creen más inteligentes, ¿sabes? Ellos, dice aquí, que viene el malo y las arrebata. Y son capaces de citar hasta citas bíblicas con tal de robar esa semilla para desenfocarte. Y mi consejo en esta hora es: no sigas la conversación con una persona que no está recibiendo lo que tú estás compartiendo como testimonio. De igual manera te animo a que si hay algo que tú no entendiste, ya sea en un tiempo de estudio, en este estudio que estamos llevando en esta hora, o si es en algún discipulado o en alguna prédica de domingo, o en alguna conversación que se dio sobre la palabra y tú te quedaste con duda, yo te animo a que resuelvas esa duda. Porque si tú no la resuelves y si tú no sales de la iglesia, si tú no sales de ese punto de reunión con la palabra de Dios clara en tu corazón, entonces va a ser fácil que alguien venga con sus ideas y te mueva eso que ha sido sembrado, esa semilla que ha sido plantada en ti, en tu corazón. Y vamos con la segunda, o el segundo terreno, el segundo tipo de tierra, el segundo corazón que hay, la tierra entre pedregales. Eso está en Mateo 13, 20, 21. Dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra
y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. Mateo 13, 5 y 6 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíces, se secó. Y es por eso que a veces nosotros podemos comenzar con alguien a buscar de la palabra de Dios. Podemos ir con nuestro mejor amigo, o podemos ir, no sé, con nuestra pareja, o podemos ir con nuestros hermanos, qué sé yo. Vamos con alguien a la iglesia y empezamos a tomar esta decisión por buscar de Dios, por conocer a Dios, pero a veces nosotros podemos permanecer y esa persona no, o a veces esa persona permanece y nosotros no. ¿Y qué pasa cuando la persona no permanece? Puede ir esa persona un mes a la iglesia, puede estar sirviendo en la iglesia, puede empezar a dar raíces, pero en el momento en que sale la prueba, al no haber o algo de donde agarrarse estas raíces, ¿qué pasa? Al ser expuesta al sol, son quemadas. Y entonces se seca, porque no tiene algo de dónde agarrarse. Y vuelvo y repito que la semilla no es mala. No es que, ay, no, la semilla no sirve porque no dio fruto. Y muchas veces ese es nuestro error, de creer que la semilla o la palabra dada no es suficiente. A veces podemos pensar esto de, no, yo creo que esa iglesia no crece porque la palabra no es suficiente, o la palabra no es la que debería de darse, o no están escuchando a Dios los líderes de la iglesia. Y yo quiero que entiendas esto: la palabra que es la semilla no es lo malo. El que no haya una raíz, el que no haya un fruto, no tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el terreno, porque la palabra en sí es buena, no importando dónde ciega, porque la palabra en sí es buena. El problema está realmente en el terreno donde cae esta palabra. Y vemos que en este segundo terreno brota rápido, pero no tiene raíces. Y a veces no es como qué tan rápido estás avanzando, sino qué tan fuerte o qué tan firme estás avanzando. Quiero que podamos entender esto. A veces no es, y eso podemos verlo en una carrera X, en la escuela afuera, pues, en lo terrenal, que a veces decimos, no, yo ya voy a terminar mi carrera, ya estoy así, y ya casi termino, y estoy y es que quiero meter tantas materias, y quiero hacer esto, pero de nada sirve que crezcas rápido si no estás creciendo con verdaderas bases, ¿no? Si te estás saltando las clases, si no estás entendiendo nada. Yo no entiendo nada, pero pues ya voy a terminar. De nada sirve eso, ¿no? De nada sirve que haya un crecimiento rápido si realmente cuando venga una dificultad, ese crecimiento no va a servir de nada, porque lo que crezcas para arriba no va a ser lo que te va a sostener. Imagínate un árbol tan alto que tenga unas 3 raíces. Cuando vengan los vientos fuertes, van a tirar ese árbol porque no hay nada que lo sostenga. Quiero que podamos entender que una cosa es el primer amor de algunos, donde estás tan enamorado de Dios, ¿no? Donde pagas 2 pasajes en el camión porque sientes que Dios está ahí contigo, ¿no? Pero otra cosa es el emocionalismo de algunos. Y estas 2 cosas van a ser probadas. Y créeme que si es la emoción, te vas a secar y te vas a quemar por las pruebas que vengan. Cuando la gente te llama loco y cuando la gente te empieza a dejar de hablar, te empieza a invitar a sus reuniones, te empieza a excluirte, entonces ahí es cuando tú dices, no, yo creo que me estoy equivocando de camino, mejor vuelvo a ser amado por todos. Mateo 13, 5 y 6 dice que brotó pronto, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. El sol es necesario para probar si hay raíces o no. Nosotros como creyentes, cuando aceptamos la palabra del reino, debemos de hacer un lugar amplio en nuestro corazón para que las verdades que el Espíritu va a revelarnos crezcan, echen raíces y permitan dar fruto. Me gustaría repetir esto: el creyente que acepta la palabra del reino debe hacer un lugar amplio en su corazón para que estas verdades espirituales crezcan, echen raíces y permitan dar fruto. Necesitas preparar tu corazón como esa tierra que va a aprovechar esta semilla, que se va a abrir para aprovechar. No hay que juzgar muy rápido. No es el primer mes y el hermano está sirviendo, increíble, está creciendo, está haciendo todos los estudios, ya está en la alabanza, ya está en el audio, ya está aquí, ya está allá, ya está enseñando, ya está haciendo esto, ya está haciendo el otro. No te asombres por ver que el primer mes sigue así, no te asombres por ver que después de 2 meses sigue así. Asómbrate cuando veas que ese hermano permaneció y vinieron las circunstancias y realmente esas raíces
fueron las que los sostuvieron. La raíz es más importante que el nivel de tu altura. La tercera tierra donde cayó esta semilla es la tierra que está entre espinos y está en Mateo 13:22 y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Dice que esta semilla se ahoga por el afán. Y sabes, las dos anteriores, dice que la primera es robada, dice que la segunda es probada, pero dice que esta semilla es ahogada por el afán y muchas veces nosotros mismos somos los culpables de ahogar esta semilla porque nosotros mismos somos los que nos afanamos. Alguien no viene y nos pone afán a nosotros mismos, sino nosotros mismos somos quienes nos creamos más afanes y más afanes y más afanes y empezamos a pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es que no me da tiempo y es que entonces si voy estaría perdiendo tiempo para hacer esto. Creemos que Dios ocupa nuestro tiempo cuando realmente el tiempo es dado por Él. Nosotros estamos haciendo uso de algo que Él nos da. No es como de Dios, esto es mío y entonces vas a usar este tiempo. Dios te está dando tiempo. Es el tiempo de Dios. Dios es el dueño del tiempo. A veces nosotros creemos que nosotros somos el dueño y le estamos prestando a Dios tanto de nuestro tiempo. ¿Y qué son los afanes de esta vida? El mantener limpia la casa, el hacer pagos, el tener reuniones, fiestas, el visitar a la familia, porque a veces los domingos no asistimos a la iglesia porque es un día familiar, es el día en que la familia se reúne. Y ok, sí, el domingo puede ser un día de convivencia familiar, estoy de acuerdo, pero sabes, antes de ser un día de convivencia familiar, es un día que Dios apartó para que lo adoraran a Él, para que fueras y te llenaras de Él y después fueras a disfrutar lo que Él te dio, y no al revés. Quiero que te quedes con esto en tu mente, si te llenas de los afanes, siempre vas a tener una razón para faltar a tu congregación. Que la escuela, que las tareas, que los hijos, que el esposo, que la familia, que los perros, que la comida, que la ropa, que los trastes, que la novela, que la serie, que el sueño, que el cansancio, que me duelen los pies, que me duele la espalda. Y si nosotros nos llenamos de esto, siempre vamos a tener una razón para faltar. Cuando el venir a la iglesia se está convirtiendo en una carga, tú estás dejando que esa semilla se ahogue por espinos. Porque nunca el reunirte con tu familia en la fe debe ser una carga. Y Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, eso lo podemos ver una y otra vez en su palabra, porque a veces estamos en la iglesia, pero estamos pensando en, híjole, ahorita podría estar haciendo esto, o ay, a ver cuánto tiempo ya acaba la prédica porque necesito ir a lavar mi ropa porque mañana no se va a secar, se me va a pasar el sol, o mis tenis, no, no, híjole, ya se tardó tanto tiempo la alabanza y yo que quería ir al parque con mis hijos porque si no me van a andar pidiendo cosas y yo les había prometido, o híjole, no, la casa se quedó tan tirada, tan regada de todo el fin de semana, de toda la semana que estuve trabajando y ahorita es el día que tengo libre y puedo hacerlo.